Objetivo general del uso de la coma. Al finalizar la clase, el estudiante aplicará las reglas relacionadas a la coma, signo de puntuación. Objetivo particular del uso de la coma. El alumno identificará en qué parte de los escritos debe implementar el uso de la coma. Aplicará el uso de la coma en su redacción. Comencemos la clase. El uso de la coma se utiliza para indicar una pausa breve en la oración, cuando se invierte el orden regular de la oración o para separar una cláusula subordinada de la oración principal. Tiene sus excepciones. En esta parte es cuando se omite la coma si la inversión consta de 5 palabras o menos. La coma se utiliza para indicar una pausa breve en la oración. También se usa cuando se invierte el orden regular de las oraciones o para separar una cláusula subordinada a la oración principal. Un ejemplo: a los que tomaron el examen les dio la oportunidad de repetirlo. Uno nuevo: ya estábamos listos para partir cuando se averió el vehículo. El uso de la coma tiene su excepción. En este caso, se omite la coma si la inversión consta de 5 palabras o menos. También se utiliza para separar elementos en serie, palabras, frases y oraciones cortas, cuando no le preceden las conjugaciones y, e, o, u, ni. Un ejemplo: en un buen desayuno se consumen frutas, jugos y cereales. Otro ejemplo: preguntó por Aurora, José y Miguel. En este caso, la excepción: no se escribe coma antes de la conjugación ni. También se utiliza para separar las frases que añaden información sobre la persona o el objeto del que se habla. Se conocen como frases en aposición. Un ejemplo: Julia, su amiga inseparable, llegó a tiempo para la celebración del cumpleaños. Para separar aposiciones explicativas, proposiciones adjetivas explicativas, cualquier comentario o explicación que añade información al resto de la oración. Ejemplo: el caballero alto, que viste traje azul marino, fue el primero en llegar. Para separar el vocativo, el cual invoca, llama o nombra a una persona o cosa personificada, del resto de la oración. Ejemplo: Adriana, dime cuándo comienza la venta de temporada. Otro ejemplo: canta tu canción preferida, paloma mía. Cuando el vocativo va en medio de la oración, se escribe entre comas. Ejemplo: me siento muy feliz, Julia, con tu regalo. Antes de los modos conjuntivos, de manera que, de modo que, así que y ya que hacen las veces de conjugación. Ejemplos: debes reservar espacios de modo que te sientas tranquilo. Otro ejemplo: deja para más tarde la compra del solar, ya que puede bajar de precio. Para separar las palabras de apoyo o transición, además, también, no obstante, sin embargo, por ejemplo, finalmente, por lo general, esto es, en fin, es decir, en tal caso, en primer lugar, por consiguiente, en definitiva, en forma general, a propósito, etc. En estas expresiones se inserta una coma después de la expresión, si aparece. Al principio de la oración. Si está en medio de la oración, va entre comas. Cuando aparece al final, le antecede una coma. Ejemplo: finalmente, quisiera llegar a un acuerdo que sea beneficioso para los dos. Otro ejemplo: el postre estaba delicioso, a propósito. Para separar dos oraciones completas y largas unidas por una conjunción. Ejemplo: las madres a través del mundo aportan a la enseñanza de los hijos
y todas son responsables, no importa la cultura a la cual pertenezcan. Antes de las proposiciones coordinadas adversativas introducidas por conjunciones, pero, más, aunque, si no, y antes de las proposiciones consecutivas introducidas, aunque, así que, de manera, etc. Ejemplo: te presto el impresor, pero ten mucho cuidado. Otro ejemplo: llevaré el documento, aunque viaje en autobús. Para separar una interjección a, o, del resto de la oración. Ejemplo: qué bueno está el clima. Oh Señor, detén el fuego.